La palabra que he escogido en esta oportunidad la he titulado Buscad a Dios. Quizás alguna pregunta venga a la mente de algunas personas y diga, ¿será posible encontrar a Dios? ¿Será relevante conocer a Dios? ¿Será relevante para la vida humana que Dios tenga una activa participación en lo que tiene que ver con el diario vivir del ser humano? Porque la gran realidad es que hay muchos hombres y mujeres que al ver las calamidades humanas tienen la tendencia de tornarse escépticos y denostar o tomar una actitud negativa acerca del cristianismo. Quiero motivarle a estar atento a los pensamientos que voy a compartir. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, es un versículo que podemos recitar y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El mundo busca a Dios sin poder encontrarlo. Hay gente que nunca encuentra a Dios. Personas que buscan y buscarían y desearían encontrar la salida a sus problemas espirituales, a la falta de paz interna, a los conflictos reiterados de relaciones interpersonales. La insatisfacción interna torna la vida de muchas personas miserable. Y las personas, a veces con una actitud sarcástica e irónica, se refieren a aquellos que sostienen una fe viva en Dios y dan testimonio de las bondades del Señor. La gran realidad de que una de las cosas que mantiene lejos al ser humano de Dios es el problema de la culpabilidad, es el sentimiento de culpabilidad. La culpa es un hecho real que tiene que ver mayormente con el quebrantamiento de un principio moral, de una ley espiritual. Cuando el hombre quiebra la ley moral o la ley espiritual, entonces viene un profundo sentimiento de agonía interior. Siente la desdicha interior por lo que cometió, por lo que pensó. Sus acciones son acusar reiteradamente en el interior del ser humano. La culpabilidad. Algunos quieren distraerse de la culpa persuadiéndose a creer que Dios no existe. Sin embargo, la Biblia lo dice categóricamente, las palabras del salmista: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hay otros que quieren olvidar o ocultar los sentimientos de culpa acallando la conciencia y se sumergen en el alcoholismo, se sumergen en la droga y en diversiones carnales. Es el vacío interior que se manifiesta con la insatisfacción y la angustia que vive el ser humano. ¿Cómo realizarse plenamente en la vida? ¿Sabe? Hay muchas personas que se enferman precisamente por los sentimientos de culpabilidad. Cuando la culpa atormenta la vida de un hombre y de una mujer, ese hombre y esa mujer necesita perdón. El perdón es una necesidad universal. Y cuando uno va a la Escritura, precisamente encuentra a un Dios maravilloso que promete perdón. Y que en este pasaje, cuando declara, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, es precisamente el anhelo que tiene Dios de que el hombre busque el perdón que siempre Dios lo va a otorgar, el perdón siempre que va a fluir en la mente sabia y amorosa de Dios para sus criaturas.
Usted es posible que está viviendo una vida de tormento, una vida de angustia, quizás frustrado de las diversas experiencias de la vida. Pero quiero invitarle no solo a escuchar, sino a tomar una decisión, usted y Dios. Porque Dios tiene un proyecto tremendo para su vida, un propósito definido para usted, para que su vida se realice plenamente y que usted descubra el propósito de Dios en su existencia terrena. La primera cosa que quiero llamar la atención es que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dijo el profeta. Jesús, en igual manera, da palabras muy adecuadas. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice la Escritura de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La primera cosa que hay que hacer para encontrar a Dios como Dios desea ser encontrado es poner a Dios como el gran valor de la vida, como la preeminencia de la vida, como la persona más importante de nosotros. Es decir, el todo de nuestra vida debe ser Dios. Dios como la gran prioridad. Es la primera cosa importante y significativa para que un hombre pueda encontrar a Dios. Porque es posible que usted ha hecho intento tras intento de poder tener paz interna. Intento de poder conocer a Dios y ha procurado hacerlo a través de la religión, a través de maneras diversas. Y se ha encontrado totalmente insatisfecho porque le ha buscado no como la Biblia así lo revela. Cuando Jesús dice estas palabras, son parte del gran sermón del monte. Y está hablando acerca de el afán y la ansiedad. Está hablando a hombres como nosotros. Hombres que tienen necesidades, mujeres que tienen necesidades básicas, como son el comer, el beber y el vestirse. Y el Señor Jesús utiliza una enseñanza pedagógica, una enseñanza muy práctica, muy objetiva. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, no recogen, no guardan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que un ave? Parafraseando ese pasaje. Y luego Jesús dice, no solamente tomando el ejemplo del ave, donde Dios provee el alimento, sino dice los lirios del campo. Ni Salomón se vistió con tanta hermosura como los lirios lucen hermosos, y ellos no trabajan. Toma el ejemplo de la hierba del campo, que amanece hermosa, pero luego rápidamente el sol la desvanece y desaparece. En otras palabras, lo que Jesús está enseñando, diciendo que Dios siempre ha guardado, ha cuidado a su creación. Y en el versículo 30 encontramos un pasaje donde Jesús le dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Buscad a Dios como la persona más importante, como lo más significativo, como lo más valioso. Hay muchas personas que quieren buscar a Dios, pero no como Dios desea ser encontrado. Quieren buscar a Dios, pero mantener sus vicios. Quieren encontrar a Dios, pero mantener una vida totalmente independiente a Dios y a sus mandamientos. Entonces el hombre quiere tener una relación con Dios, pero vivir a su propia manera. Sin embargo, eso no resulta cuando uno va a las Sagradas Escrituras. Dios tiene que ser aceptado en el corazón como nuestra prioridad. Lo más valioso para nuestra vida tiene que ser Dios. Hay que poner a Dios como la persona más importante de nuestras vidas. En el libro de Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 6, verso 2, dice la Biblia de esta manera:
En tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estas palabras que utiliza el apóstol San Pablo son palabras que de igual manera utilizó el profeta Isaías en el capítulo 49. Hace referencia al día de salvación, a la hora de Dios. Aquí, con mucha pasión en el corazón, el apóstol San Pablo está sembrando en el corazón de los hombres de aquel tiempo, y esta palabra tiene vigencia para alcanzarte a ti, apreciado amigo, y hacernos reflexionar profundamente a nosotros que servimos a Dios y que somos parte de la iglesia de Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, ahora es el momento de acudir a Dios, porque Dios tiene un plan establecido para cada ser humano. El deseo de Dios es que usted se realice plenamente como criatura, pero mientras el hombre vive totalmente independiente de Dios, eso será muy imposible. El hombre ha sido creado por Dios para que se deleite en él. Pero la gran realidad es que el hombre en su recorrido, en su peregrinaje humano, desde su mismo nacimiento hasta poder encontrarse con Dios, a poder tener paz interna, el hombre ha recorrido y ha caído en un verdadero laberinto. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí observamos la interferencia de que el día de la oportunidad para el perdón puede pasar, y puede haber alguien que se demore demasiado. Por eso que el apóstol San Pablo dice, hoy es el día de salvación. Isaías en igual manera lo mencionó. En el contexto que vivió Isaías, la advertencia que hace a sus compatriotas que amaban los malos caminos, que no querían dejar el camino que los había extraviado de los mandamientos de Dios y de la oración al Dios verdadero. Entonces, esta advertencia que hace el profeta Isaías a su propio pueblo está haciendo referencia al destierro que lo había vuelto cómodos en Babilonia, que estaban totalmente tranquilos con sus negocios, su vida le era placentera, aceptaron las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo. Entonces el profeta Isaías dice, buscad el reino de Dios. Dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En otras palabras, el tiempo se acerca. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el momento que el pueblo de Israel tenía que volverse a Dios, tenía que ordenar la vida con Dios. Y este mensaje evidentemente también es para nosotros, es para ti, amigo. Poner a Dios como el gran valor de nuestra vida demanda que en el momento cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida del ser humano, el hombre tiene que ordenar su vida para con Dios y para con el prójimo. Hay otro ejemplo bíblico, el joven rico. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 en adelante, la Escritura dice de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven del relato bíblico viene corriendo a Jesús con una pregunta trascendental. ¿Qué pregunta más importante es la que tiene este joven? ¿Y qué interlocutor tan perfecto, Jesús? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Era un joven aristócrata. Era un joven que tenía muchas posesiones, un joven que vivía en un estatus de mucha solvencia. Y se postra a Jesús. Se postra a Jesús y le dice, maestro bueno. Y el Señor lo calma. Basta de halago, guarda todo el reconocimiento a Dios. Detente y reflexiona. Y le dice, ¿ha guardado los mandamientos? Y Jesús le da el listado correspondiente y él con mucha autosuficiencia dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí aprendemos una lección. Hay muchas personas que vienen a Jesús con mucha emoción. Hay muchas personas que vienen, así como este joven rico, viene con mucho entusiasmo, pero no se imagina que la vida eterna demanda poner a Dios como la persona más importante de la vida. Y es aquí cuando el Señor lo confronta a este joven con mucho entusiasmo. Porque las demandas del reino son para cada hombre y cada mujer que está determinado a seguir las pisadas del Maestro. Las demandas divinas son para todos sus seguidores. El precio o el tipo de demanda puede variar y puede ser diferente de uno del otro. Todo depende del corazón, todo depende de la necesidad que tenga la persona. Este joven viene a Jesús corriendo y el Señor dice, reflexiona, tómate un tiempo. Porque el joven rico tenía una imagen de sí mismo muy alta. Sin duda era un hombre de un testimonio respetable. Él creyó que estaba dando la medida correcta, pero el Señor se dio cuenta que amaba el dinero más que la vida eterna. La Escritura dice que no aceptó compartir sus riquezas, es decir, la demanda de Jesús de vender su riqueza y de compartirlo con el pobre era una demanda demasiado alta para él. No estuvo dispuesto. Pero sin embargo encontramos una referencia en el versículo 21 muy interesante. Jesús mirándole le amó, porque Jesús conocía su corazón, conocía sus necesidades, conocía el deseo de encontrarse con él, que era un hombre temeroso, era un hombre religioso, un hombre que tenía una concepción correcta acerca de Jesús, que algo había escuchado de Jesús y que le inspiró, pero no estaba dispuesto a tomar la cruz, no estaba dispuesto a vivir una vida de obediencia plena. Y aquí aprendemos la lección que aunque Jesús lo miró con mucho amor y aunque Jesús conocía su profunda necesidad, Jesús no salió tras él para rebajar el precio. Jesús no corrió tras él para transar la demanda que le había hecho. Todos los ciudadanos del reino de Dios, todos los que quieren ser parte del reino de Dios, el Señor va a demandarnos algo. Va a demandarnos como cosa básica poner a Dios como la persona de mayor valor. Y cuando Dios es recibido en el corazón y lo valoramos como el gran valor de nuestras vidas, eso conlleva a la realización y la bendición de nuestras propias vidas, al interior de nuestras familias, en la influencia que podemos ejercer en la sociedad y en toda nuestra gestión como seres humanos,
conocedores de la verdad y caminando en el poder de esa verdad, la influencia del reino a través de nuestras vidas se hace manifiesto. Por eso que es tremendamente necesario creer el poder de la verdad. Hay muchas personas que desean a Cristo. Hay muchas personas que desean la vida eterna, pero no están dispuestos a poner a Cristo como lo más importante de su vida. Cristo no es su prioridad, pero en esta hora el Espíritu Santo está hablando a su vida. En esta hora el Espíritu Santo está redarguyéndole de tal manera que todo lo que el mundo puede ofrecerle, todo eso es temporal. Y aunque puedan haber deleites temporales y momentos muy agradables, nada se compara con las bendiciones presentes y eternas que proporciona el Dios que nos invita a recibir su perdón, el Dios que nos invita a tener una relación profunda con Él. El sabio Salomón, en el capítulo 8 de Proverbios, en el versículo 17, dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Una de las trampas de la vida es pensar que la presencia de Dios y la intervención de Dios en la vida del hombre y de la mujer va a afectar el comportamiento humano. Es todo lo contrario. El comportamiento humano se mejora. Pero hay personas que dicen: ¿cómo yo no voy a permitir que Dios haya una intromisión de Dios en mi vida personal? Y la gente piensa equivocadamente, y esas son las maneras que van rechazando a Dios. Pero quiero decirle a los amigos que me escuchan y a la cristiandad que en igual manera participa de este mensaje, que el poder del Evangelio ha afectado la condición social de muchas personas. Muchas personas han experimentado cambios radicales al interior de su propia vida personal. Su conducta ha sido modificada y ha habido un cambio. No solamente la condición social, a veces la condición económica cambia. La administración de una familia en el manejo del dinero comienza a cambiar. Todo comienza a ser diferente cuando Dios comienza a intervenir, pero no como una prioridad de la condición social y económica de los pueblos, de los países, sino como resultado de que el hombre y la mujer se encuentran con Dios. Bendito sea el Señor. La vida en este mundo está regida por leyes inexorables. Hay problemas en la vida, el hombre y la mujer se encuentran bajo las problemáticas propias del pecado. Y el hombre quiere una salida, la mujer quiere una salida. Entonces busca a Dios para salir del tormento. Por eso es que muchas personas han llegado al Evangelio y Cristo los ha abrazado y ellos han logrado entender y captar el propósito eterno de Dios. Y han llegado heridos, golpeados, con traumas, enfermos, endemoniados inclusive algunos. Y el poder del Evangelio ha sido manifestado y el amor de Dios ha sido derramado. Me encontraba predicando el Evangelio en una de las ciudades de nuestro país. Conversamos en la oficina del pastor y con él teníamos un diálogo diverso de la obra de Dios. Cuando de repente sonó el citófono en la oficina del pastor, era un hombre que deseaba conversar con él, estaba desesperado. El pastor lo atiende en forma inmediata, pero el pastor, al escucharlo y al abrir su corazón, quiso invitarlo a la oficina. Entonces yo también fui partícipe del dolor, de la angustia y de la desesperación que tenía ese hombre. Le predicamos el Evangelio, oramos por él, lo ministramos. El dolor más grande que sentía es que él había quebrantado la ley conyugal, había tenido contacto íntimo con una prostituta y se sentía muy culpable. La agonía de su alma era evidente. Oramos por él, declaramos victoria. Él confesó allí en la oficina a Jesús como su Salvador y le invitamos a la campaña. La actividad evangelística participó todos los días. Pero la semana siguiente
le dieron los resultados de unos exámenes que se había hecho en el hospital, exámenes de sangre. Y la noticia era que el temor que lo asaltaba, que podría haber sido contagiado con SIDA. Sin embargo, el resultado fue positivo. Estaba sano, no había ningún virus. El hombre se acercó a Dios, se acercó al templo, fue ministrado por los pastores porque deseaba ser libre de los temores, deseaba ser sano. Pero cuando recibió la noticia de su sanidad, nunca más asistió al templo. Hay personas que no solamente deben buscar a Dios, porque hay personas que buscan a Dios como el caso. Van al templo, lloran, hacen la confesión, pero cuando todo se soluciona, nuevamente vuelven al estilo de vida que les separaba de Dios. Entonces, apreciado hermano y amigo, al Señor hay que buscarlo no solamente como un gran valor, hay que buscarlo con motivos correctos. Con motivos correctos. Y a lo menos hay dos motivos correctos que quisiera compartir. Uno de los motivos correctos es de que al Señor tenemos que buscarlo con una profunda necesidad espiritual. Tenemos que sentir esa necesidad espiritual. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que tienen un reconocimiento de su necesidad de sí mismo, de Dios, y que de igual manera tienen una necesidad en su prójimo. O sea, saben reconocer lo que ellos y lo que su prójimo necesita. Una de las cosas que ha hecho el poder del Evangelio es precisamente cambiar al ser humano. Cuando un hombre y una mujer se convierten a Jesucristo, cuando el poder de la palabra limpia su corazón, renueva su forma de pensar, entonces deja la borrachera. Se rompen las cadenas del vicio. El hombre es libre por el poder de Jesucristo. Y ese hombre y esa mujer, con todas las limitaciones que tenía, entonces comienza a ser alimentado por el poder de la palabra. Su mente comienza a ser renovada por los principios del Evangelio. Entonces su vida comienza a cambiar, a evidenciarse cambios. La honradez, la decencia, comienza a ser algo evidente en su forma de vivir. Y cuando Dios comienza a modelar la vida de un hombre y de una mujer, cuando el hombre internaliza cada enseñanza bíblica, cuando deja que el Espíritu Santo aplique cada verdad a su espíritu, ese hombre se torna en un ciudadano responsable, en un hombre de bien, en un hombre que es diligente, que es honesto en su trabajo, un hombre que tiene un lenguaje positivo, un hombre y una mujer que no se deja llevar por el espíritu pesimismo en el mundo, que siempre tiene una actitud positiva, que el amor marca todo servicio que él o ella pueda hacer. Y así como el consejo de Dios lo dice a través de Pablo, escribiendo en sus epístolas, todo lo que hace, lo hace como si el ojo de Cristo le estuviese mirando. Por eso que la palabra más buscada, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Pero también hay otro motivo correcto. Otro motivo correcto es no solo sentir la necesidad espiritual, la necesidad de Dios. Por eso que el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La segunda necesidad está basada en las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea Dios. Cuando esta verdad cala profundo en tu corazón, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito fundamental del Señor. El hombre ha intentado salidas heroicas y se ha envuelto cada día en una confusión cada día más asombrosa. Las expectativas humanas de cambiar al hombre, las expectativas humanas de los progresos de los pueblos, siempre son frustradas.
Porque el hombre cae en un laberinto de conducta y de corrupción. ¿Cuántos gobernantes, cuántos políticos han sido sorprendidos en actos de corrupción? Cuando sus eslogans son de progreso, son de igualdad, son del bien común de una nación. Sin embargo, el intento de que a través de las habilidades del hombre, el hombre puede mejorar, y el hombre puede ser más justo, y el hombre puede ser más correcto, todo ese esfuerzo se torna en algo banal, en algo insuficiente. Por eso que el tener la comprensión que uno necesita a Dios, que los gobernantes necesitan a Dios para dirimir los asuntos que traen el bienestar colectivo de una nación, los jueces que podrán dirimir frente a las situaciones de delitos, podrán hacerlo no por simpatías ideológicas, no lo harán por cierta condolencia humana, sino que actuarán en función de su cargo, con justicia. Por eso es que cuando Cristo viene a nuestra vida, viene como aquel que nos viene a salvar, viene como aquel que nos viene a perdonar, porque el problema del hombre no es un problema moral meramente, sino el problema fundamental es que el hombre se extravió del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Entonces no es un asunto de moral, porque hay personas que procuran ser buenas. Pensemos en las religiones del Oriente, los que practican el yoga, la meditación trascendental, los que valoran la vida humana, los que están en contra del aborto, aquellos que valoran la vida animal, aquellos que desearan unir todas las religiones, creen en la reencarnación, pero sin embargo su anhelo profundo es tener una buena vida. Pero aún teniendo una buena vida, eso no es suficiente. El hombre puede tener una buena vida, sin embargo no encontrar a Dios, porque Dios tiene que ser encontrado como así lo declara su santa y divina palabra. Bendito sea Dios. Nadie puede negar la sinceridad de algunas personas, pero el hombre no es salvo porque es bueno, no es salvo porque es sincero. El hombre es salvo porque su vida se reconcilió con Dios. Bendito sea el Señor. Hay una escena tierna en los días de la crucifixión. Jesús ha muerto. El dolor de aquellos que le seguían albergó sus corazones. Una profunda pena, un profundo dolor. Pero dice la Biblia, en uno de sus relatos, que unas mujeres llevando especias aromáticas se acercaron al sepulcro para ver a Jesús, para cambiar sus paños y a perfumarlo. Aunque ese sepulcro estaba con guardia policial, con soldados, estas mujeres van con una profunda devoción, con un amor extravagante hacia su maestro. Y dos seres angelicales le hablan. Y miren lo que dice este pasaje bíblico en el capítulo 24 de Lucas. Leo el versículo 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estas mujeres tenían buenos motivos. ¿Qué motivos más nobles? Ir a ver a aquel que amaban, aquel que había muerto, aquel que había prometido resucitar. Se olvidaron. Ellos fueron a encontrarse con un cuerpo muerto.
Los motivos que le llevaron al sepulcro eran correctos, pero no encontraron a Jesús. Jesús había resucitado. Él había resucitado. Y aquí encontramos el tercer punto fundamental. A Dios hay que buscarlo en el lugar correcto. El lugar correcto es fundamental. No basta ser sincero. Se necesita caminar en el poder de la verdad. No es suficiente saber que Jesús murió en la cruz del Calvario. Es necesario recibir a Jesús como nuestro personal Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados. No es suficiente hacer peticiones y experimentar sufrimientos personales. Participar de peregrinaciones, llevar pesadas cargas, caminar de rodillas y manifestar evidente sufrimiento físico por una necesidad concreta en una familia o en la vida personal. No es necesario. Puede un hombre y una mujer, un anciano y un joven ser muy sinceros, no es suficiente. Suficiente es que el sacrificio de Cristo se haga una realidad en la experiencia del ser humano. Que el hombre y la mujer pueda basar su vida futura en la expiación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 5, verso 8, dice: Dios encarece su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren lo que dice el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino valorando el sacrificio de Cristo. Cristo muere para que el hombre y la mujer tengan la posibilidad de salvación eterna. Bendito sea Dios. Hay que poner a Dios como la persona de mayor valor. Hay que buscarle con motivos correctos. Hay que buscarle en el lugar correcto. Pero en igual manera, hay que buscarle ahora. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque llegará el tiempo donde usted no podrá encontrar a Dios en paz. Donde será demasiado tarde. Por eso, hoy es el día de salvación. Es aquí donde muchas personas retornan frustrados. Es aquí donde muchas personas deciden detenerse o volver sencillamente atrás. Es donde muchos fracasan porque no están dispuestos a volverse a Dios en arrepentimiento. Pero la palabra que hemos reiterado en este día: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y mire el versículo siguiente, el versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volverse al Señor, buscar al Señor, así como dice la Escritura. Eso es una señal evidente del despertamiento de conciencia. La conciencia despertada. El hombre siente y la mujer siente una profunda necesidad de perdón, de misericordia. Dice, Él es amplio en perdonar, es grande en misericordia. Muchas personas se engañan a sí mismas. Hay muchas personas que creen que su esfuerzo personal es suficiente, pero se necesita un cambio de conducta. Se necesita un pensamiento transformado que revele que Cristo ha comenzado a operar en la vida del ser humano. El perdón abundante es seguro para aquellos que están dispuestos a aceptar el requerimiento divino. El requerimiento divino no es otro: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y el Dios nuestro
será amplio en perdonar. Bendito sea el Señor. El Señor es amplio en perdonar. En otras palabras, este perdón abundante es un perdón multiplicador. Jesús ofrece vida abundante. Y esta vida abundante es el resultado de oír la misericordiosa invitación del Señor. Esta abundancia de perdón es el resultado del perdón de Dios, porque la misericordia divina se extiende y amorosamente el Señor le invita para que usted se reconcilie con Dios y para que nosotros que somos parte de la iglesia y que somos creyentes que por año un día hicimos un pacto con Dios y comenzamos a crecer en la vida cristiana, es hora que si comenzamos bien y en el desarrollo espiritual servimos a Dios con correctas motivaciones, es que nosotros terminemos la carrera adecuadamente y que terminemos la carrera con un corazón encendido. Que no suceda así como lo dijo Jesús en la admonición del capítulo 24 de Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que tu vida como creyente, tu vida como ministro de Dios, tu vida como salmista, tu vida como predicador del Evangelio, tú como coordinador y tú como creyente congregacional, tu amor a Dios no se enfríe. Tu motivación para servir a Dios sea gigante, tus ojos se abran y tu compromiso con Dios sea hoy manifestado como un hombre que su conciencia ha despertado para vivir una vida santificada en la presencia de Dios. Dios te bendiga.